Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, comencemos con preguntas, dudas o inquietudes de los diagramas de interacción. Los escucho. Pues yo tengo unas dudas. Dime. Profe, es acerca del ejercicio que nos dejó la clase antepasada de la columna girada. Ujú, sí. Entonces mi pregunta es si la reacción de la compresión del concreto simplemente es multiplicar esa área, así como en forma de trapecio, bueno, no, en forma de trapecio no, como trapecio, por 0,85 F'C y ya, nada más. No, no, no están así. No están así, no están así. Septiembre, listo. Listo. ¿Qué sucede? Resulta que puede dibujar aquí la columna girada. Y por aquí está el eje neutro. El eje neutro está por aquí, entonces con respecto a ese, ese es mi eje neutro. Listo. Entonces, para cualquier profundidad C, va a decir, esta es mi profundidad C. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar el C por 0,85 y va a encontrar el A, que es la profundidad del bloque de compresiones equivalente. Y esta sí va a ser el área de concreto que va a estar sometida a compresión. ¿Listo? Lo que le entendí es que usted sacaba el área C y la multiplicaba por 0,85. No. Coge la distancia C y esa sí la multiplica por 0,85 y saca esa área. Ah, listo, profe. Sí, hasta ahí yo lo hice así, pero entonces esa área también la vuelvo a multiplicar por 0,85 por F'C y me da ya la resultante como una carga puntual, ¿sí? Un segundito. Ya, listo, ya entiendo tu pregunta. Vamos a mirarlo en una sección transversal. Ya, ya, ya. Uy. Entonces aquí está su eje neutro, aquí está su profundidad C y aquí está su bloque de compresiones A. ¿Sí? Entonces, este bloque de compresiones usted lo va a condensar en una fuerza C sub C, cuyo valor es el área de la profundidad A del bloque equivalente de Whitney multiplicado por 0,85 F' sub C. Entonces sí es lo que usted está diciendo. Ah, listo, profe. Profe, y eso también aplica para cualquier área, ¿cierto? O sea, para la circular también es la misma metodología. Correcto, sí señor. Sí, porque estamos en un rango haciendo diagramas elásticos. Ya si usted está haciendo otro tipo de diagramas, pues eso ya es un poquito más avanzado, eso no se ve un poquito Ah, ok. diferente. Profe,
Listo, profe, pero el eje neutro es la profundidad de C, ¿cierto? O sea, ahí la línea verde sería simplemente el centroide, o ese también se denomina eje neutro. Sí, el centro del eje neutro. Resulta que para este ejercicio tiene un eje de simetría por este lado, ¿cierto? Y otro por acá. Entonces lo que pasó fue que yo les pedí el diagrama de interacción con un ángulo teta. Ya, eso fue todo. ¿Sí? Entonces sí, suponemos que ese sería el eje neutro. Listo, profe, gracias. Vale, Enríquez. ¿Qué más preguntas tienen, chicos? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema del curso, que es columnas que están sometidas a flexión biaxial. En nuestras edificaciones resulta que no tenemos em, columnas que estén sometidas solamente a un caso de carga unidireccional. Muy probablemente nuestras columnas van a tener casos de carga bidireccionales. Entonces, para ese tipo de casos de carga, ¿cuál sería la solución del ejercicio? Entonces, voy a coger mi fuerza con mis dos momentos, en X y en Y, y voy a calcular la excentricidad en X y la excentricidad en Y. Y voy a obtener esta fuerza resultante. Aquí está la fuerza P que me genera el mismo efecto que el esquema de acá arriba a la izquierda. Esa fuerza P va a tener una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Entonces, mi columna va a estar sometida a flexión a través de un eje perpendicular a esa línea del eje de la fuerza P excéntrica. ¿Ya? Entonces yo lo que tendría que hacer para diseñar un punto con doble momento es eh, hacer un diagrama de interacción como el que les dejé de tarea, como el que nos estaba preguntando ahorita Enrique, con un grado de inclinación, sacamos las líneas de las barras, calculamos la profundidad C, una profundidad A y hacemos el punto de interacción. ¿Qué sucede con esto? ¿De qué depende esta curva de interacción del lado derecho? Está de acá, que sería la curva de interacción con cierto ángulo alfa del eje, de los ejes paralelos coordenados. Entonces, si yo analizo una columna, ¿m? Ese ángulo alfa depende de los valores PU, MU. ¿Qué quiere decir eso? Que para cualquier otra combinación de PU, MU, voy a tener otra curva de interacción, ya no en esa inclinación, sino en alguna otra diferente. Puede ser por acá, con esta línea verde, que me dé una carga por aquí excéntrica. ¿Sí? Y es otra curva de interacción diferente. Si yo tengo otra pareja de puntos, voy a tener otras excentricidades, va a ser otra curva diferente. Entonces, pues no sabemos, nos tocaría hacer una curva de interacción diferente para cada combinación de carga y eso no es rentable. Es un gasto computacional innecesario. Bueno, entonces para eso hay muchísimos métodos de análisis de columnas biaxiales. Entonces, aquí tenemos el ejemplito un poco más claro. Tenemos una carga que va a tener una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Ajá. Entonces, con la excentricidad en X yo puedo obtener un diagrama de interacción que es fácil, ya lo tenemos programado, y con la excentricidad en Y otro diagrama de interacción. Para el caso A voy a tener esta curva que vemos aquí en la cebollita. Esta curva está sobre el plano. ¿Mm?
Esa curva corresponde al diagrama de interacción con respecto a este eje de la columna. Si yo cambio el eje y hago su diagrama de interacción, estoy obteniendo el diagrama del caso B. Ahora, para cualquier combinación de carga-momento que me cambie ese ángulo alfa, voy a tener un montón de cebollitas aquí una al lado de la otra y lo que vamos a generar es como la forma de una cebolla cabezona, ¿sí? Esa es el volumen de interacción de mi columna. ¿Mm? Entonces, para cada combinación de puntos que yo saque, tendré que calcular el plano con la excentricidad lambda, con el ángulo lambda de mi volumen de la columna. La verdad es un trabajo muy extenso, muy largo, muy canso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos en este diagrama? Por ejemplo, tenemos la curva de flexocompresión MYP, la curva de flexocompresión MXP y aquí vemos la curva de flexocompresión para el caso de la carga excéntrica en dos direcciones con un ángulo lambda. Vale. Entonces hay un método muy bonito que se llama el método de la carga recíproca o inversa de Bresler. Listo. Entonces, ¿cómo funciona ese método? Vamos a coger nuestro diagrama y a ver, vamos a expresar los ejes de los momentos mx y my como excentricidad en x, excentricidad en y. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros sabemos que el momento es carga por excentricidad, entonces vamos a dividir el momento entre cada valor de carga. Y eso nos lo vamos a graficar contra el valor P en el eje vertical. Entonces está P y está el valor de X. Y esto es lo que llamamos una superficie de falla. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir el eje vertical. Entonces, todos los valores de carga vertical que tenía este diagrama, le vamos a calcular su inverso, 1 sobre cada valor de carga. ¿Cuál es el resultado? Una superficie de falla, que espero logren imaginarse acá, que sería como una fracción de un círculo cóncava. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar en esos puntos? Por aquí arriba, en el diagrama número 2, tenemos lo que llamamos el PO, que es la máxima carga axial en compresión de su elemento. Cuando yo invierto mi esquema, pues esa carga va a quedar aquí abajo. El punto más inferior de este diagrama de la superficie de la inversa de falla de Bresler, este punto aquí más bajo va a ser el inverso de la carga axial máxima. ¿Mm? Entonces, todos nuestros puntos sobre el eje X van a ser los inversos de la carga en Y y todos los puntos sobre el eje Y van a ser los inversos de la carga X. ¿Yo qué es lo que voy a tener? Una fuerza con una excentricidad X y una excentricidad Y por acá. Con esa fuerza me voy a desplazar hacia la superficie. Vamos a hacer un corte por aquí a ver cómo se vería ese caso de carga. Entonces está algo así. Está por acá mi punto, sube y llega a una superficie cóncava de este estilo. Está a la vista lateral un corte en verdadera magnitud. ¿Qué sucede? Calcular ese punto pues es un poco complejo porque nos tocaría sacar la ecuación de esa superficie cóncava y no es muy bonito. Entonces, pasamos un plano de cargas. ¿Mm? Y vamos a calcular la intersección de la carga con ese plano. ¿Sí? Entonces estamos teniendo prácticamente un factor de seguridad al análisis. Entonces el método ya tiene implícito un factor de seguridad en el cual no estamos tomando la superficie de falla, sino estamos tomando una superficie del tipo planar, ¿sí? Un planito de intersección. Entonces, ¿qué dice el método? Listo. El inverso de la carga nominal resistente, que es esta carga de acá,
va a ser igual a el inverso de la carga, suponiendo que no hay momentos en Y. El inverso de la carga, suponiendo que no hay momentos en X, menos el inverso de la compresión máxima. Listo, esa es la fórmula de Bresler. Ah, este P sub O lo calculamos como lo hemos venido calculando, ¿no? O es igual a 0.85 F'C por AG menos AS más FY por AS. Esa es la resistencia última a compresión del elemento. Pnx y Pny hay distintas formas de encontrarlo. Aquí nosotros vamos a aprender una forma con los diagramas de la CI. Entonces la CI tiene unos diagramitas ahí para predimensión que nos sirven para calcular estas fuerzas. ¿Y el objetivo cuál es? Determinar la Pn máxima que resiste el elemento. Si yo cojo mi columna, calculo la carga excéntrica en X y en Y, ¿sí? Esa carga tiene que ser menor a esa carga nominal resistente por el factor phi. ¿Listo? Si esa condición se cumple, su columna resiste la flexocompresión en los dos sentidos. Si no se cumple, tiene que redimensionarla. Entonces, por aquí está más o menos el análisis, qué es lo que significa cada uno de los datos y listo. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería el análisis de esa columna. Resulta que nosotros tenemos este tipo de diagramas producidos por el ACI. ¿Qué compone este diagrama? Primero, unos factores F'C, Fy y gamma que nos identifican el tipo de columna que vamos a analizar. Segundo, un esquema de la columna. Hay distintos tipos de columnas. Hay columnas con refuerzo arriba y abajo nomás. Hay columnas con refuerzo distribuido. Hay columnas circulares, por ejemplo. ¿Mm? Esas son las columnas que soportan esos manuales. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos unas curvas que parecen nuestras cebollitas, pero son curvas adimensionales. Son modificaciones de la que modificaciones de los diagramas de interacción. ¿Mm? Y esas curvas adimensionales voy a tener una curva por cada cuantía de la columna. ¿Ya? Entonces, cada curvita esta me representa una cuantía del 1%, del 2, del 3, del 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué hay 8? Porque el ACI 318 permite hasta un 8% de cuantía de refuerzo. Entonces, dependiendo de la cuantía que estemos analizando, hacemos una interpolación entre esas dos curvas para encontrar su curva de interacción. Ahora, tenemos unas lineecitas longitudinales que atraviesan mi diagrama. Esas líneas son las líneas de la excentricidad. ¿Mm? Excentricidad. ¿Qué cálculo como M sobre P? ¿Listo? En la parte superior, en la parte izquierda del diagrama tenemos unas ordenadas de fuerza sobre resistencia al concreto. Y en la parte inferior, debería estar aquí, no se alcanza a ver. Tenemos otro factor diferente, pero en términos del momento. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener una columna con una carga última, con un momento último y con una sección tentativa. Ujú. Entonces yo voy a calcular el factor del eje horizontal, el factor del eje vertical, y donde se crucen voy a hacer una interpolación para encontrar el valor de mi cuantía. Por ejemplo, ahí sería como un 0.045. No me sirve porque la sección tiene que tener máximo 0.03 para que se pueda construir. Entonces entro a modificar mis secciones. Así es como se diseña una columna. Ese catálogo está por aquí, yo lo tenía. ¿Qué es esto? A ver si tengo ese catálogo por acá.
Pero este creo que es el 97. No. No sé dónde estaba ese. Un segundito. Un segundito, a ver si encuentro ese. A ver. Este es la función de esto. Si descargo, sí. Guardar. Listo. Entonces esto es como una cartillita que tiene la CI donde tienen algunas tablitas para prediseño, para diseños. Y se los envío para que todos lo tengan. Entonces vamos a verlo así rápidamente. Entonces, esto tiene por aquí un contenido. Tiene tablas de referencia, sección, el apéndice D. Diagramas de interacción de columna en la página 27. Ya. 6 y 27. Aquí está. Entonces aquí explica más o menos cómo se hace el diagrama de adimensional, ¿sí? Y explica cómo es la curva de Bresler, que es el método aceptado para el diseño de columnas bidireccionales. Hay otro método que es el contorno de carga, pero ese no lo vamos a ver acá. Ya ahí explican. Aquí dan unos ejemplitos. Listo. Pero entonces vamos a ver nuestros diagramitas, que es lo importante. Estos son el tipo de columnas que les decía. Entonces tenemos unos diagramitas con unas propiedades y una imagen referente al tipo de columna que estemos diseñando. Entonces, hay distintos tipos de columnas. Están las rectangulares con refuerzo distribuido, rectangulares con refuerzo a dos caras, circulares con refuerzo distribuido, cuadrados con refuerzo distribuido. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 tipos de columnas que tenemos aquí en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a
hacer cualquiera de estos. Recordemos nuestra columna. Alguien por favor me recuerda los datos de altura base para poder hacer nuestra columna. Si no estoy mal, esto eran 0.9 y esto eran 0.5. ¿Sí? ¿Si era así o estoy equivocándome? Sí, profe, así con 16 número 6. 16 número 6. Tenía 4 arriba y abajo. Ajá. Listo. Algo así. Vale. Entonces, vamos a suponer que esa columna tiene una carga última de 300 kilonewton y un momento último en X de 80 kilonewton por metro. Y este es mi eje X. Vamos a aprender primero a hacer el diseño de esta columna con con las tablitas de la SEI, que es importante para sacar ese diseño. Entonces decimos, los materiales, pues vamos a colocar concreto de 21 megapascales, es decir, 3000 psi, y acero con un FY de 420 megapascales, es decir, 50 kdci creo que es. Listo. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la figura que estamos diseñando. Puede ser esta, por ejemplo. Y segundo, seleccionar la tabla que corresponde. ¿Cómo la seleccionamos? Dependiendo del F'C y el Fy. Entonces, estos 3000 psi son lo mismo que 3 KSI. ¿Listo? Entonces viene 6,60. No. Sí, tiene que ser 3,50. Ah, no, 3,60. Puede ser esta. 60, 3,60 y 3,60. Listo. Entonces este no es 50, sino este es 60. Qué pena ahí. Entonces, ¿qué voy a decir? Vale, tengo 60 KSI y 3 KSI, pero necesito ahora, tengo 4 diagramas que me sirven. Este de acá, este de acá, este de acá arriba o este de acá a la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer? A discriminarlo por el factor, ese es el factor gamma. Entonces, gamma va a ser el porcentaje de altura entre el cual se encuentran nuestros refuerzos de la columna. Entonces voy a suponer aquí unos refuerzos aquí a cierta distancia y este factor gamma h, dependiendo de esa distancia, pues nos va a decir cuánto debe ser ese gamma. Entonces, nuestro gamma, en nuestro caso, sería la distancia entre la fila superior y la fila inferior. Dijimos que eso tenía como 0.06 abajo, 0.06 arriba, a eje de la columna. Entonces esta parte central yo la puedo calcular como 0.9 menos 0.12, es decir, 0.78. Ese es el factor lambda de nuestra, es gamma, perdón, 0.78. Que puedo hacer dos cosas. Puedo hacer dos diseños, uno para 0.7 y otro para 0.8 y saco una proporción entre esos dos. O puedo tomar 0.8, yo me voy a tomar el 0.8. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular este factor inferior. P nominal por E sobre F'C por AG por H.
Si mi dirección de flexión es X, el H es 0.9. Entonces, ese se llama el factor Rn. Rn es igual a N por E sobre F'C, área bruta, altura de la sección. Entonces, la carga nominal serían 300 por la excentricidad. Bueno, eso prácticamente es el mismo momento, 80. Sobre el F'C, que serían 22.000 kilopascales. Ajá, multiplicado por el área de la sección, entonces sería 0.5 por 0.9. Y la altura de flexión 0.9. Listo. Este H, de aquí esta fórmula, tiene que ser la altura perpendicular al eje de flexión de la columna. Entonces, operemos. Sería 80 sobre 21 por 10 a la 3 por 0.5 por 0.9 al cuadrado. Listo. Entonces calculo el factor R con un gamma de 0.8. Entonces vengo por acá y busco mi gamma de 0.6, no me sirve. Mi gamma de 0.8, acá. Entonces voy a buscar ese valor de 0.0094. Eso es por acá. Bueno, parece que la carga no me funciona mucho. Entonces coloquémosle una carga mayor. Pasemos ese momento. Coloquémoslo en 500. Listo. También me sigue dando muy bajito. 500. 200. Listo. Eso me da un factor de 0.14. Ese es el factor Rn. Entonces voy a venir aquí a mi gráfica. Voy a encontrar ese valor de 0.141 por acá. Y lo voy a tener ahí marcado. Listo. Ahora voy a determinar el factor Kn. Pn sobre F'C Ag. Por 6.5 por 0.9. Listo. Eso me da 0.031. Listo. Entonces voy a buscar por aquí 0.032. Eso debe estar por acá. Listo. En el eje izquierdo. El punto donde se intercepten esas dos rectas es el punto de trabajo de mi elemento. Entonces yo proyecto una curvita y digo, esto es más o menos una cuantía de 0.015, o sea, del 1.5%. ¿Listo? Y ya con esta cuantía voy a hacer el diseño de mi columna. Le voy a colocar refuerzo hasta llegar a esa cuantía y ahí ya verifico el diagrama de interacción. Esa es una opción de diseño. No sabemos cuántas barras colocarle, no sabemos cómo, qué cuantía iniciar el diseño. Pueden usar este método para sacar una cuantía más o menos preliminar.
Entonces yo llego y digo, bueno, voy a verificar si mi curva de interacción funciona. Entonces voy a mi diagrama de momentos. Sí. Ah, pero este no está completo. No. Listo, entonces coloquemos las mediciones, punto 5.9 megapascales, vale. Entonces voy a colocarle refuerzo hasta que aquí me salga el 1.5%. Entonces podemos colocar barrita número 8. Ya no funcionó. Entonces coloquémosle 5 filas de barritas. Ahí está casi el 1.5%. ¿Sí? Entonces voy a colocar mi punto de combinación, que sería según el diseño 300 y 1200 de momento. Y verifico, vea, cumple mi curva de diseño, pero no mi curva de... Perdón, cumple mi curva nominal, que es la naranjada, pero el punto está por fuera de mi curva de diseño, que es la azul. ¿Vale? Entonces, este método nos sirve para nada. Tenemos que agregar un factor de seguridad para poderlo mejorar. Entonces, yo podría decir que la cuantía la voy a dividir entre 0.9, que es mi factor de diseño a flexión. Me da el 1.6%, 1.66. Modificamos la sección, entonces coloquémosle un poquitico más de refuerzo. 3 y 3. Listo, está casi en 1.65%. Ahí debería ya estar, se está como acercando mi punto aquí a la interacción. A ver, ¿qué hacemos? Ya nos pasemos del refuerzo. ¿Sí? Entonces, lo que nos ayuda este método es para obtener un modelo del cual podamos partir para hacer nuestro cálculo. ¿Listo? Eso es básicamente lo que nos está mostrando el modelo. Simplemente es una ayuda. Bueno, ahora, esta es la opción de... eh, vamos a revisar ahora la opción de la columna con carga biaxial. Entonces, para la carga biaxial, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que ustedes ya tienen su diseño de su columna. Voy a colocar esto, voy a darle un poquitico más de ancho. Ujú. Y ya con eso creo que está cumpliendo, ¿no? Tenemos aquí punto 5 y coloquémosle 6 filas de refuerzo. Y aquí, número 8. Listo. A ver si ya nos funciona. Falta otro poquito. Mm, listo. Ahí está el punto
de trabajo en esa posición, para esa columna. Entonces, pues en teoría mi columna ya cumple, ¿no? Vamos a verificarla por el método de Blesler. Aparte del momento en X va a haber un momento último en Y que va a ser de 900 kilonewton por metro. ¿Sí? Entonces vamos a determinar los elementos de nuestra curva de Blesler. P sub 0 va a ser lo que habíamos dicho de 0.85 F'C por AG menos AS más FY por AS. ¿Mm? Ese va a ser nuestro P0, es decir, la máxima carga de compresión. Nosotros ya lo tenemos por aquí programado, es decir, este valor de acá como 11.724 sería este de acá. Chao, bebé. Listo. Entonces, la resistencia máxima a compresión es este de acá, 11.724 kilonewton. 4 kilonewton. Ya. ¿Cómo determino yo POX y POY? Entonces, para esto sí nos sirven nuestros de diagramas de predimensionamiento de la CI. Vamos a encontrar POX. Entonces, ¿qué es POX? Dice. Su significado sería la carga última de flexión cuando solo hay excentricidad en X y la excentricidad, cuando solo hay excentricidad en Y para una excentricidad en X igual a cero. Es decir, este caso de acá. Cuando la excentricidad en X vale cero, el caso B. Y PO en Y es el caso cuando la excentricidad en Y vale cero. La combinación de estos dos casos pues me da la flexión biaxial de mi columna. Bueno, entonces, ¿cómo calculo yo ese POX? Primero voy a calcular el factor Rn de mi diagrama. Entonces el Rn para la dirección X va a ser el momento último sobre F'C por AG por H. El momento último en la dirección X sería 1200. Altura que es 0.9. Listo. Y ese sería el primer valor de R1. 1200 dividido entre 21.000 dividido entre 0.45 y dividido entre 0.9. Eso me da 0.1419. 0.141, perdón. ¿Mm? La cuantía real de mis secciones, eso ya la tengo por acá. 2.04%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi diagrama. Un segundito, quito todo esto. Y voy a ubicarme en el punto Rn igual a 0.141. Por aquí más o menos, se no ha cambiado. Y aparte de eso, voy a ubicar la curva para una cuantía de casi el 2%. Entonces, este es el punto que yo estoy buscando. ¿Sí? Ubicando ese punto con la cuantía y el momento, encuentro más o menos cuánto debería ser el factor Kn. En este caso sería 0.8. Y reemplazo esta ecuación de espejo Pn. Entonces, Pn sobre F'Cag. Entonces, Pn, que son 300, sobre F'Ac. ¿Listo? Entonces despejamos, perdón, vamos a despejar esta carga Pn. ¿Mm? Y vamos a decir que Pn va a ser igual a 0.8 por 21 por 10 a la 3 por 0.45 por 0.9. Eso me da
4252. Esa es la carga axial máxima que resiste la columna en la dirección X. Y hago lo mismo para la dirección Y. ¿Qué sucede? Ojo porque en la dirección Y, cuando yo tengo aquí mi eje vertical Y, chan, 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 pues mi gamma es diferente, ¿no? Ese gamma 2 sería 0.5 menos, dijimos 0.12. Entonces mi gamma 2 sería 0.38, 0.6, que es el valor mínimo que tengo. Listo. Entonces vengo y digo 0.6, o sea, estamos por acá. Hago lo mismo, me voy con el factor de 0.141. Me cruzo a la curva del 2% y encuentro ese valor de carga axial. Esto me da como 0.7. Listo. Entonces, para esos datos voy a decir que KN, Profe, mi KN medio diferente. ¿para cuál? Ahí es el que da que el PN, perdón, PN. O sea, no me da 4252 sino 7560. Ya reviso. Punto 8 por 21 por 10 a la 3 por punto 45 por punto... Ah, es que es punto 5, sí. Por punto 9, 7560, correcto. Gracias. Listo. Y pues mi cadena es 0.7, entonces luego digo lo mismo. PN. Pero, eh, bueno, el área de la columna. Espérame que ese PN sería este de acá. El área de la columna. No, entonces sí estaba yo bien. Aquí no es punto 5, sino es punto 45. Que ya es punto 9 por punto 5. Listo. Y esto aquí es punto 5. Por la altura de flexión con respecto al eje Y. Pero entonces la altura de flexión sería 0.5, que es la perpendicular al eje Y. Entonces, PNX sería 0.7 por 21.000 por punto 45 por punto 0.5. Eso me da 3.307. Alejandro, ¿el anterior cuánto le dio? Profe, es que tengo una duda porque hay un denominador de las dos fórmulas, de la RN y KN, que no tiene H, sino solamente es el Exacto. área. El que no tiene H es... Ah, ¿será que es el que estamos usando? Un segundo. Sí. Entonces aquí estoy equivocado, soy yo. Este sería punto 45, este sería también punto 45. Listo, ahora sí. Punto 8 por 21 por 10 a la 3 por punto 45 me da 7.560, sí señor. Y el otro con punto 7, 6.615. Esto es un procedimiento aproximado. Entonces mi carga recíproca de Bresler va a ser igual a 1 sobre 7.560 más 1 sobre 6.615 menos 1 sobre 11.724. Y despejamos el valor de P. Entonces, menos, listo,
ese valor de carga recíproca de Bredler me da 50,46. Tengo que multiplicarlo por un phi. Como es una columna rectangular, ese phi debe ser 0,65 estribos. Esto por 0,65 me da 3.280. Si la columna llega a ese valor de 3.280 axial, falla. Fíjense que es menor al P último. El P último es 300. El P de resistencia es 3.280. Entonces, cumple. ¿Listo? Ese es el método de las cargas recíprocas de Bresler. ¿Alguna duda, alguna preguntita hasta acá? Preguntas, chicos. Bueno, chicos, veo que no hay preguntas. Entonces, de esa forma haríamos el diseño de una columna por el método de Bresler biaxial. Resulta que ustedes tienen esta condición. Tienen todas sus columnas, el piso cero, la columna del piso I-1, la columna del piso I de para arriba, todas. ¿Dónde van a aplicar ustedes el método de Bresler? Aquí en este punto. ¿Por qué? Porque en ese punto la carga axial de la columna de este piso es máxima. Entonces, para sus proyectos, ustedes van a sacar su diagrama de momentos, por ejemplo, en una dirección. Y su diagrama de axiales. Entonces tendrán que hacer ¿cuántas verificaciones? Una en el punto rojo, dos en el punto verde. ¿Listo? Para sus proyectos. Y pues en esos puntos lo que va a hacer es una verificación a cortante, a flexión biaxial. De Bresler por X y por Y. ¿Hasta aquí dudas o inquietudes, muchachos? Profe, esta revisión no se podría hacer, o porque hay que hacerlo en cada punto, no se podría hacer en el más crítico, que supongo que es abajo. Sí, podrías hacerlo en el más crítico que es abajo, pero si tienes algún cambio de sección o algo así, toca hacerlo piso a piso. ¿Listo? Vale. Ok. Ahora, esa sería como la metodología. Hay otras metodologías que es como el contorno de cargas y todo eso, pero no las vamos a ver, no tenemos el tiempo. O si no, los elementos finitos. Hacer una cebolla de interacción, que eso es lo que hace SAP. SAP sí hace toda esta cebolla de interacción de aquí en la parte de arriba izquierda. Entonces él ubica sus puntos tridimensionalmente dentro de esa curva. Y de esa forma es que determina si una columna cumple o no. Eso en cuanto al diseño
a flexión de las columnas biaxiales. Listo. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que son las separaciones de los elementos y cómo se diseña sísmicamente una columna. Ya vimos cómo se diseñaba sísmicamente una viga, ¿no? Que fue lo que hicimos de zonas de confinamiento. Ahora vamos a ver rápidamente cómo se diseña una columnita. Regálame un segundo. Listo, qué pena con ustedes, pero estoy otra vez con una gripe un poco fuerte. Entonces vamos a ver los requisitos de diseño acortante de la columna. Nuestra columna tiene un diseño acortante que debemos pues, satisfacer y cumplir en toda su altura. Y pues estamos diseñando columnas en disipación moderada de energía. Recordemos que estamos en disipación moderada de energía. Vale. Entonces hay que recordar que nosotros hacemos un diseño para una pequeña parte de la energía disipada elásticamente, ¿sí? Pero que nuestra curva histerética tiene muchísimos más esfuerzos más allá de su rango elástico, que lo que hacemos es disiparlos por medio de eh, rotulación de los elementos o por medio de fallas de los elementos. Entonces, con el objetivo de hacer esto, nosotros vamos a definir unas zonas de confinamiento con una separación específica de los estribos. Listo. Las columnas se deben dimensionar de tal forma de que, bueno, pensemos en que vamos a tener un pórtico sometido a una carga sísmica. ¿Sí? Entonces sabemos que nuestros pórticos van a generar unas rótulas que en las vigas tienen que estar alejadas de los nudos. En las columnas también deben aparecer unas rotulitas alejadas de los nodos para no perder estabilidad. Listo. ¿Cuál es la idea del diseño sísmico de las columnas? Buscar que el mecanismo de falla sea por articulaciones plásticas y no por resistencia. Es decir, que la columna logre llegar a la generación de su rótula sin que falle por resistencia transversal. Porque ya sabemos que la falla por resistencia transversal es una falla del tipo explosivo. ¿Listo? Entonces, el cortante último de esta columna va a ser como mínimo la suma de los momentos hiperestáticos de una columna. Entonces viene la columna, le aplicamos un refuerzo y vamos a tener unos momentos nominales máximos en la columna. El cortante último es el momento nominal superior más el momento nominal inferior sobre la longitud útil de la columna. ¿Qué es la longitud útil? Pues viene su entrepiso, viene su columna. Esta es la longitud, ¿vale? La longitud libre. Entonces mi columna pues va a tener unos refuerzos de la sección transversal. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos momentos nominales? ¿Mm? Entonces, dice, nuestra columna va a tener un diagrama axial de este estilo, variable.
voy a tener un piso U superior, un axial último inferior. Entonces voy a ir a mi columna de interacción. Llega mi interacción en el plano. Y voy a usar la curva de resistencia nominal sin factores de reducción. Entonces voy a ubicar en mi eje vertical el P último inferior y el P último superior. Y voy a encontrar su respectivo momento nominal. Con estos momentos es con los que yo diseño, hago el cálculo del cortante. ¿Listo? Entonces depende de la zona de amenaza sísmica, tenemos que usar una metodología o la otra. Por ejemplo, para DMO, que es lo que nosotros estamos haciendo, la norma dice, el cortante no debe ser menor que, primero, los cortantes nominales. La suma de los cortantes nominales sobre la longitud útil. ¿Cómo hace un cortante nominal? Con un phi igual a 1. Nada que hacer. ¿Listo? O la opción B, usar el omega de amplificación. Entonces allá en sus combinaciones de diseño, cuando tengan, no sé, 1.0x más 0.3y, van a multiplicar este término por ese omega 0. Ese omega 0 pues depende del tipo de construcción que tengamos, del tipo de materia. ¿Listo? Entonces cuando ustedes están aquí en su norma, la tengo por aquí cerca. Sí. Cuando ustedes están por aquí en su norma en el título A, escogiendo una resistencia sísmica. Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos un segundito. Por acá teníamos un pórtico resistente a momentos con capacidad moderada. El R5 y el omega es 3. Ahí mismo en esa tablita está ese omega que estamos buscando. Ese omega es un factor de amplificación de cargas sísmicas. Sí. Esas son las dos opciones para calcular el corte de la columna. ¿Vale, chicos? Ahora, transversalmente nuestra columna también tiene unos requerimientos. Un segundito, que se hicieron aquí, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tipo de requisitos tenemos? Entonces, la separación mínima tiene que ser mayor que 1.5 veces el diámetro de la barra, 40 milímetros o 4 tercios por 75, se me olvida. Un segundito, rezo aquí. Listo, sí. La separación del recubrimiento debe ser menor a 1.5 veces el diámetro de la barra, 4 centímetros o 4 tercios del tamaño del agregado. ¿Sí? Eso es lo que dice la norma. Adicionalmente se recomienda que cuando tengamos dos barras adyacentes, ¿sí? No estén sin un elemento de apoyo. ¿Qué es un elemento de apoyo? Un estribo. Estos son los estribos de la columna. Entonces, ¿qué es una columna con un elemento de apoyo? Las columnas de esquina. ¿Sí? La distancia máxima entre columna de esquina y columna no apoyada lateralmente debe ser 150 milímetros.
155. Si eso es mayor, no nos sirve y nos tocaría colocar algunos estribos suplementarios para reducir esa distancia de separación. ¿Listo? Eso es lo que sale en cuanto al armado de esta columna. Bueno, entonces vamos a ver algunos requisitos que tenemos para distintas zonas de amenaza. Entonces, aquí, por acá. Primero, ¿dónde coloco yo los traslapos de una columna? La norma recomienda que siempre se deben colocar en el tercio central de la columna, en la altura del tercio central, ¿m? Para evitar efectos de tensión en los empalmes laterales cuando la columna se esté flectando. Listo. Primero, empalmes a los L tercios. Segundo, si estamos en disipación especial, esos empalmes tienen que tener refuerzo de cortante adicional. Bueno, como para que lo tengan en claro. Un segundito, por favor. Profe. Profe. Dime, qué pena, estás estornudando. Ah, no. No, en lo que acabaste de decir, que el traslado puede tener un refuerzo cortante adicional. O sea, quiere decir que en esa zona de traslado los tríos deben ir más pegados, seguramente. Sí, correcto. Confinados. Ya vamos a ver qué es confinamiento. Ok, vale. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una columna en disipación mínima de energía. ¿Qué requisitos tenemos? El primer estribo tiene que estar a una distancia menor a 7.5 centímetros del refuerzo longitudinal de la viga superior. Segundo, la separación de estribos va a ser la menor entre 16 veces el diámetro de la barra principal, 48 veces el diámetro del estribo, el B o el H de la viga, de la columna. Esa es la separación para disipación mínima. Fíjense que en disipación mínima yo no planteo la generación de rótulas plásticas por la baja carga sísmica que recibe. Ahora, esas rótulas plásticas pues tienen que darse por fuera de unas zonas protegidas, ¿sí? Y ahí es cuando nacen las zonas de confinamiento de columnas, que lo mismo, tienen la misma función que el confinamiento de las vigas, sacar la rótula plástica afuera de los nodos. Esa longitud LO, ¿en función de qué está? De la sección transversal, de la luz libre de la columna o de un valor de 50 centímetros. ¿Listo? Va a ser el máximo de esos tres valores. El máximo entre la sección transversal, la luz libre, que sería este L, de placa a placa superior, sobre 6 o 50 centímetros. Listo. Con eso ya puedo determinar cuál es el EO arriba, cuál es el EO abajo. Arrancan a partir de la cara del elemento que la recibe. Ahora, ¿cuánto es la separación de un estribo en la zona de disipación de energía, es decir, en la rótula? La separación debe ser la menor entre B tercios o H tercios, que es la sección transversal, 8 veces el diámetro de la barra principal, 16 veces el diámetro del estribo o 15 centímetros como máximo. ¿Listo? Y vamos a colocar esos estribos con la mínima de esas separaciones, una distancia LO. Y en la parte central pues colocamos el doble. ¿Listo? Como requisito final tenemos que garantizar una cuantía volumétrica, ¿sí?, en ambas direcciones de la columna. Eso es como básicamente lo que tendríamos que cumplir para un diseño en DMO. Cuando tenemos diseño especial, pues entonces ahí cambian los LO, cambian las separaciones, ¿sí? Y aparte cambian las áreas de refuerzo transversal. Empalmes en la zona central con esfuerzo de confinamiento de ser necesario. ¿Cuál es la separación del esfuerzo de confinamiento? S1, la de la zona de las rótulas. Entonces por aquí tenemos esto. Las dos opciones para el cortante, bueno, eso ya lo vimos. Listo.
¿Qué más tenemos por aquí? Ujú, ujú. Listo. Ya está. Entonces hasta aquí ustedes ya pueden hacer su detallado y su refuerzo de su columna para la disipación sísmica. La próxima clase vamos a hacer un ejemplito completo de una columna de arriba abajo en la estructura. ¿Listo? Yo creo que con 2 pisitos es más que suficiente, como para ver cómo hacer el diseño cortante y cómo hacer el cálculo de las zonas de confinamiento y su separación. ¿Alguna pregunta? Profe, porque en la SI la cuantía máxima es del 8% y aquí es solamente del 4%? Por los concretos que se consiguen y las técnicas de construcción. Sí, digamos que ellos tienen todo muy industrializado y pueden llegar a esa cuantía. Nosotros, desafortunadamente, todavía no. Listo, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos. Entonces, si no hay preguntitas, ¿cómo les ha ido con su proyecto? Ya casi acabándolo. No, profe, pues ahí vamos. Todavía falta algo. Miremos cuánto nos hace falta. Entonces, ya con esto que vimos hoy, ustedes pueden hacer su diseño de sus 2 columnas a flexión biaxial. Vamos a ver un poquito de las cuantías transversales la próxima clase y con eso cerraríamos el tema de columnas en edificaciones y comenzaríamos con el tema de esbeltez en columnas como nuestro último tema del curso. Les recuerdo que este domingo tenemos el examen a las 7 de la mañana. Voy a intentar dejarlo activo en la plataforma y estar al pendiente porque el domingo pasado no funcionó muy bien, que digamos. Listo. Entonces, si no hay preguntas, muchachos, pues muchísimas gracias y nos veríamos el próximo jueves. Qué pena acabar la clase tan pronto, pero Profe, dime. ¿será que tú nos puedes compartir ese libro de Excel donde tienes las indicaciones del proyecto? O sea, lo mínimo que nos estás pidiendo, por favor. Sí, listo. Recuerden que ya no vamos a hacer presupuesto. Bueno, requisito de lo mínimo. Vale. Ahí está. Ya lo tienen en WhatsApp. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, bueno, Hasta listo. luego, profe, gracias. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias y qué pena. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, que Gracias, estén profe. bien. Hasta luego.